La noche en Fort McHenry. La primera vez que pisé Fort McHenry fue bajo un cielo encapotado, presagiando una tormenta. Mi nombre es James Sullivan, un joven historiador con una pasión por los relatos de la guerra. Aquella noche, mi objetivo era investigar los diarios antiguos del fuerte, buscando detalles omitidos en los libros de historia. El fuerte, conocido por su resistencia heroica durante el bombardeo británico, siempre había capturado mi imaginación. Mi llegada coincidió con el crepúsculo. Las sombras de las antiguas estructuras se proyectaban ominosamente bajo la luz menguante. La puerta principal, imponente y desgastada por el tiempo, crujía al abrirse, como si protestara por la interrupción de su eterno descanso. El encargado del fuerte, un hombre mayor llamado Sr. Thompson, me recibió. Sus ojos, aunque cansados, relucían con una chispa de interés cuando le expliqué mi proyecto. «Hay mucho más en estos muros de lo que cuentan los libros», dijo con voz ronca, entregándome una linterna. «Ten cuidado, algunas partes no son muy estables». Caminé por los corredores, sintiendo la historia palpitar en las piedras. Finalmente, llegué a la sala de archivos. El lugar estaba repleto de documentos y artefactos, un paraíso para cualquier historiador. Comencé a leer los diarios, sumergiéndome en las voces del pasado. Mientras la noche avanzaba, una tormenta estalló afuera. El sonido del trueno resonaba a través de los muros, y relámpagos ocasionales iluminaban la habitación. Estaba tan absorto en mi lectura que apenas noté cómo el tiempo pasaba. Fue entonces cuando escuché algo, un sonido apenas perceptible al principio, como el murmullo de voces. Pensé que era el viento, o quizás el señor Thompson buscándome, pero al mirar hacia la puerta no había nadie allí. Los sonidos continuaron, volviéndose más claros. No eran palabras, sino algo más, como si las paredes mismas estuvieran hablando. Un escalofrío me recorrió la espina. De repente, la habitación se sintió más fría, más antigua. Con la linterna en mano, salí de la sala de archivos, siguiendo los sonidos. Me guiaron por un laberinto de pasillos hasta una sección cerrada del fuerte. «No deberías estar aquí», me advertí a mí mismo, pero la curiosidad era más fuerte. Encontré una puerta oculta detrás de una estantería caída. Con esfuerzo la abrí, revelando una habitación secreta. Dentro, había una bandera estadounidense antigua, probablemente de la época de la guerra. Junto a ella, un diario diferente a los demás, con una cubierta de cuero desgastado. Al abrirlo, las palabras parecían saltar de la página, narrando una historia desconocida del fuerte. Era el diario de un soldado, describiendo un encuentro secreto y una traición olvidada, algo que cambiaría completamente la historia conocida de Fort McHenry. Absorto en la lectura, no escuché los pasos detrás de mí. «¿Qué has encontrado?». La voz del señor Thompson me sobresaltó. «Este diario cuenta una historia completamente diferente», balbuceé, mostrándoselo. Su rostro se tornó pálido. «Eso no debería existir», murmuró. «Esa es una parte de la historia que se suponía debía permanecer oculta». La revelación del diario me dejó inquieto. ¿Qué debía hacer con esta información? ¿Podría cambiar nuestra percepción de la historia del fuerte y de aquellos que lucharon aquí? Mientras debatía conmigo mismo, el señor Thompson me miraba, como si evaluara mis intenciones. «Este conocimiento es peligroso», dijo finalmente. «No todos apreciarán que se revele». La tormenta afuera amainaba, pero la que se agitaba dentro de mí crecía. Tenía en mis manos un fragmento de historia, pero también un secreto potencialmente destructivo. «¿Qué harás ahora, James?», preguntó el señor Thompson, sus ojos reflejando la gravedad de la situación. Me quedé en silencio, sosteniendo el diario. La decisión que tomara esa noche en Fort McHenry no solo definiría mi carrera como historiador, sino que también podría alterar la forma en que vemos nuestro pasado. Me hallaba en una encrucijada, con el diario en mis manos y la historia susurrando desde las sombras. Decidí que debía preservar esa verdad, por peligrosa que fuera. Asintiendo al señor Thompson, guardé el diario en mi mochila. «Lo protegeré», prometí. Él asintió, aunque su mirada llevaba un peso de preocupación. Al salir de la habitación secreta, el fuerte parecía diferente, como si hubiera revelado uno de sus muchos secretos. La tormenta había cesado, dejando un silencio inquietante. Al atravesar el umbral de la salida, eché un último vistazo al fuerte. ¿Cuántos más secretos estarían enterrados en sus muros? De vuelta en mi apartamento, comencé a investigar el contenido del diario.
Relataba una historia de traición y de un plan oculto durante el bombardeo de Fort McHenry. Según el diario, un pequeño grupo de soldados había conspirado con el enemigo, un hecho que podría haber cambiado el curso de la guerra. Mientras más leía, más me cuestionaba todo lo que sabía sobre ese periodo histórico. La historia del diario era convincente, detallada y aún así, completamente ausente en los libros de historia. ¿Cómo había permanecido oculta? Una noche, alguien tocó a mi puerta. Era una mujer, que se presentó como descendiente de uno de los soldados mencionados en el diario. «He estado buscando ese diario toda mi vida», dijo. Su familia había sido perseguida por generaciones debido a las acusaciones de traición contra su antepasado. Ella me contó una historia diferente, una de honor y sacrificio, muy distinta a la narración del diario. Según ella, su antepasado había sido un héroe, no un traidor. «El diario es falso, una herramienta para deshonrar a mi familia», afirmó. Me encontré dividido entre dos verdades, la del diario y la de la mujer. Decidí investigar más a fondo, buscando pruebas que confirmaran una u otra historia. Mis investigaciones me llevaron a archivos olvidados, entrevistas con historiadores y una profunda inmersión en la historia del fuerte. Finalmente, descubrí la verdad. El diario era una mezcla de hechos y ficción, creado para desacreditar a ciertos soldados por razones políticas. Con la verdad en mano, me propuse a limpiar el nombre de aquellos injustamente acusados. Publicando mis hallazgos, pude restaurar el honor de la familia de la mujer y corregir un capítulo erróneo de nuestra historia. El fuerte, testigo silencioso de nuestra historia, había desvelado uno de sus secretos más oscuros, pero en ese proceso me enseñó una lección valiosa. La historia es un relato complejo y multifacético, donde la verdad a veces se esconde en las sombras del pasado. Mirando hacia atrás, mi noche en Fort McHenry fue más que una aventura, fue una revelación. Aprendí que, como historiador, mi deber no es solo descubrir la verdad, sino también protegerla y compartirla, por incómoda que ésta pueda ser. Con el misterio resuelto, miré hacia el futuro, preguntándome qué otros secretos estarían esperando ser descubiertos. Fort McHenry había sido solo el comienzo de mi viaje en la búsqueda de la verdad histórica. El guardián de Fort Point. Siempre me había sentido atraído por los misterios y las historias antiguas, especialmente aquellas que se entrelazaban con la historia militar de mi país. Esa fascinación fue lo que me llevó a Fort Point, un antiguo bastión situado bajo el imponente puente Golden Gate en San Francisco. Mi nombre es Ethan Carter, y soy un historiador con un interés particular en los sitios históricos olvidados. Aquella tarde de otoño, el viento soplaba fuerte cuando llegué al fuerte, cerrado al público por renovaciones. Mi objetivo era simple: investigar los rumores sobre la aparición del guardián de Fort Point. Fort Point, construido a mediados del siglo XIX, se alzaba ante mí, desafiando el tiempo y las olas. A lo largo de los años, había escuchado historias sobre un fantasma, un guardián que protegía el fuerte. Algunos decían que era el espíritu de un soldado que había muerto durante la guerra civil. Otros afirmaban que era un espectro más antiguo, quizás un nativo americano vinculado a la tierra mucho antes de que el fuerte fuera construido. Mis primeros días en el fuerte transcurrieron sin incidentes. Pasé horas revisando diarios antiguos, mapas y fotografías, buscando cualquier pista sobre el guardián. En los rincones más oscuros del fuerte, sentía una presencia, como si alguien me observara. Pero cada vez que me giraba, solo encontraba la soledad de las paredes de ladrillo. Fue en mi cuarta noche cuando todo cambió. Decidí quedarme hasta tarde, aprovechando la tranquilidad de la noche para concentrarme en mi investigación. Estaba sumergido en un antiguo diario cuando escuché pasos. Al principio, pensé que era el eco de mis propios movimientos, pero los pasos se hicieron más fuertes, más cercanos. Levanté la vista y, al otro lado de la habitación, vi una sombra deslizarse por la pared. Intrigado y asustado seguí a la sombra, que me llevó por pasillos oscuros y escaleras de caracol hasta el techo del fuerte. Allí, bajo la luz de la luna, vi la silueta de un hombre mirando hacia el mar. No parecía notar mi presencia. Me acerqué cautelosamente, y cuando estuve a pocos metros, la figura se giró hacia mí. Sus ojos, iluminados por un brillo sobrenatural, se encontraron con los míos. El hombre, vestido con un uniforme militar antiguo, me habló con una voz que resonaba como el viento a través de los muros del fuerte. «Soy el guardián de Fort Point», dijo.
Mi deber es proteger este lugar, incluso en la muerte. Su historia era trágica. Había sido un soldado durante la guerra civil y había muerto en un accidente inexplicable en el fuerte. Desde entonces, su espíritu había permanecido allí, vigilando el fuerte contra amenazas desconocidas. Le pregunté por qué se había quedado, por qué no había pasado al otro lado. Mi misión aún no ha terminado, explicó. Hay algo oculto en este fuerte, algo que debe ser protegido. Es un secreto que se remonta a la fundación de Fort Point, y debo asegurarme de que permanezca seguro. Intrigado por sus palabras, me ofrecí a ayudarle a encontrar ese secreto. Juntos, exploramos partes del fuerte que yo no había visto antes, pasadizos ocultos, habitaciones selladas, lugares que parecían olvidados por el tiempo. En cada rincón sentía la historia viva, respirando a través de las piedras. Finalmente, en una noche fría y brumosa, encontramos lo que el guardián había estado protegiendo. Una antigua cripta debajo del fuerte, sellada hace más de un siglo. Dentro, había un objeto envuelto en telas antiguas, un artefacto indígena, posiblemente vinculado a rituales sagrados de los nativos americanos de la región. Era eso lo que el guardián había estado protegiendo todo este tiempo. El guardián me miró con seriedad. Este artefacto debe permanecer oculto, dijo. Si cae en manos equivocadas, podría desatar una oscuridad que no podemos controlar. Entendí la gravedad de sus palabras. Decidimos volver a sellar la cripta, manteniendo el secreto a salvo por generaciones futuras. Con la misión cumplida, el guardián parecía más tranquilo, como si una carga pesada hubiera sido levantada de sus hombros. Gracias, me dijo con una sonrisa triste. Ahora puedo descansar. Y ante mis ojos, su figura se disipó en la niebla nocturna, dejando atrás el fuerte, su historia y su secreto. Ahora, cada vez que paso por el puente Golden Gate y miro hacia abajo, hacia Fort Point, siento una conexión profunda con ese lugar. Sé que el guardián encontró su paz y que el secreto del fuerte está seguro. Mi aventura en Fort Point terminó, pero la historia del guardián sigue viva en mi corazón, recordándome siempre que hay más en nuestra historia de lo que los libros pueden contar. El misterio del USS Missouri. Era un día nublado de octubre cuando decidí visitar el famoso acorazado USS Missouri, anclado como museo en Pearl Harbor. Caminaba por la cubierta, absorto en mis pensamientos, cuando un viejo marinero se me acercó. Tenía el cabello canoso y una mirada intensa que parecía atravesar el tiempo. ¿Vienes a buscar respuestas también, joven?, preguntó con una voz ronca. Intrigado le respondí. ¿Respuestas? ¿A qué se refiere? El anciano sonrió misteriosamente. El Missouri guarda muchos secretos, algunos más oscuros de lo que puedes imaginar. Esa noche, no podía sacar al viejo marinero de mi cabeza. Decidí investigar un poco más sobre el USS Missouri. Descubrí que había sido escenario de eventos cruciales de la guerra, pero también había rumores de sucesos extraños y sin explicación a bordo. Al día siguiente, volví al acorazado con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Esta vez me adentré en las entrañas del barco, donde el eco de los pasos en los pasillos metálicos resonaba con un tono siniestro. Sentí una extraña sensación, como si no estuviera solo. En una sala apartada, encontré un diario antiguo. Estaba cubierto de polvo y parecía haber pertenecido a alguien del Missouri durante la guerra. Comencé a leer y lo que encontré fue desconcertante. Relatos de figuras sombrías en la cubierta por la noche, sonidos inexplicables y un nombre que se repetía constantemente: el soldado del mar. Decidí investigar más sobre esta figura. Las páginas del diario hablaban de un marinero que había desaparecido misteriosamente durante una misión. Algunos creían que su espíritu aún vagaba por el barco. Esa noche, armado con una linterna y un corazón latiendo a 1000, exploré el barco. Al llegar a la cubierta principal, la luz de la luna iluminaba el acero del barco, creando sombras danzantes. Fue entonces cuando lo vi. Una figura se deslizaba silenciosamente por la cubierta. Era un hombre con uniforme de la Segunda Guerra Mundial. Me quedé helado, incapaz de moverme. La figura se detuvo y me miró directamente. Sus ojos parecían reflejar un mar tormentoso. ¿Quién eres?, logré preguntar con voz temblorosa. Soy lo que queda de un error olvidado, respondió con una voz que parecía venir del fondo del océano. El espíritu comenzó a contarme su historia. Era un joven marinero llamado Thomas. Había descubierto un plan para sabotear el barco,
pero antes de poder alertar a alguien fue asesinado y su cuerpo lanzado al mar. Desde entonces, su espíritu había permanecido en el Missouri, buscando justicia. Le prometí a Thomas que revelaría la verdad. Pasé semanas investigando, sumergiéndome en archivos militares y entrevistando a veteranos. Finalmente, encontré pruebas de su historia, un complot oculto en las sombras de la guerra. Armado con la verdad, regresé al Missouri. Me encontré con el espíritu de Thomas en la cubierta bajo la luz de la luna. Le mostré los documentos que había encontrado. «Gracias», dijo Thomas, su voz llena de una mezcla de alivio y tristeza. «Ahora puedo descansar». Mientras observaba, su figura se desvanecía lentamente, disolviéndose en la brisa marina. Después de esa noche, el Missouri parecía diferente. Ya no sentía la presencia inquietante que había percibido antes. Había logrado ayudar a un alma perdida a encontrar su paz. El viejo marinero estaba en la cubierta cuando volví. Sonrió y asintió, como si supiera lo que había ocurrido. Sin decir una palabra se alejó, desapareciendo casi como un fantasma. Esa experiencia me cambió para siempre. El Missouri no era solo un pedazo de historia, era un guardián de historias no contadas, de verdades ocultas y de almas que aún buscaban justicia. Y así concluye mi relato sobre el misterio del USS Missouri, un viaje que reveló más que solo secretos de guerra, sino también la capacidad del espíritu humano para buscar la verdad y la redención, incluso después de la muerte. El misterio del tanque en Fort Carson. El sol de Colorado se cernía alto en el cielo, derramando su calor sobre las vastas extensiones de terreno que constituían la base militar. Como nuevo recluta, estaba ansioso por comenzar mi servicio, pero también nervioso por los desafíos que me esperaban. Sin embargo, nada podría haberme preparado para el misterio que pronto consumiría cada pensamiento y momento de vigilia. Después de un breve recorrido por las instalaciones, nuestro instructor nos llevó a la zona de vehículos blindados. Allí, entre filas de tanques imponentes, uno en particular captó mi atención. Era un modelo antiguo, un M4 Sherman, que parecía fuera de lugar entre los modernos Abrams. Tenía un aspecto envejecido, casi olvidado, con marcas de óxido que recorrían su armazón de acero. ¿Qué historia tendrá ese viejo tanque?, murmuré para mí mismo. Nadie lo sabe con certeza, respondió un compañero, pero hay rumores. Los rumores sobre el tanque abandonado en Fort Carson eran variados y oscuros. Algunos decían que había sido traído de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, mientras que otros afirmaban que estaba embrujado por los espíritus de su antigua tripulación. La historia que más me inquietó fue la de un soldado desaparecido hace años, visto por última vez cerca del tanque. Esa noche, mientras yacía en mi litera, la curiosidad se apoderó de mí. ¿Qué secretos guardaría aquel pedazo de historia? Decidí que necesitaba averiguarlo. Comencé a pasar mis ratos libres cerca del tanque, observándolo desde diferentes ángulos y a diferentes horas del día. Noté que, a pesar de su aspecto abandonado, el tanque parecía estar en una posición deliberada, como si estuviera custodiando algo. Incluso empecé a sentir una extraña sensación cada vez que me acercaba a él, una mezcla de temor y fascinación. Un día, mientras inspeccionaba el tanque, noté algo extraño en el suelo cercano. Una placa medio enterrada. La desenterré cuidadosamente, revelando una serie de números y letras que parecían un código militar. ¿Podría ser esto una pista? La placa resultó ser la clave para desentrañar parte del misterio. Tras varias investigaciones y con la ayuda de un historiador militar, descubrí que el código correspondía a una operación secreta durante la Segunda Guerra Mundial. El tanque había sido parte de esa misión, pero había desaparecido misteriosamente antes del fin de la guerra. ¿Cómo había terminado en Fort Carson? Y más importante aún, ¿qué había pasado con su tripulación? Una noche, mientras dormía en mi barraca, una voz me despertó. Era débil, casi como un susurro, pero claramente provenía del exterior. Siguiéndola, me encontré una vez más frente al tanque. La voz parecía emanar de su interior. Sin pensarlo, trepé al tanque y abrí la escotilla. Dentro, el espacio era estrecho y olía a metal viejo y aceite. La voz se había silenciado, pero ahora había otro sonido, un débil golpeteo. Busqué con mi linterna hasta que vi algo inusual, una especie de compartimento secreto en el piso del tanque. Con esfuerzo, logré abrir el compartimento. Dentro, encontré una caja de metal oxidada. Tembloroso, la abrí, revelando una serie de objetos. Una brújula antigua,
un diario desgastado y una serie de fotografías en blanco y negro de soldados junto al tanque. El diario pertenecía a un soldado llamado James E. Richardson, miembro de la tripulación del tanque. Sus últimas entradas eran frenéticas y confusas, hablando de una misión secreta y de un descubrimiento que los había aterrado a todos. A medida que leía el diario, empecé a comprender la magnitud de lo que habían encontrado. La misión secreta involucraba el descubrimiento de un artefacto desconocido en territorio enemigo, algo que, según Richardson, tenía el poder de cambiar el curso de la guerra. Sin embargo, algo salió terriblemente mal. La última entrada del diario estaba incompleta, terminando abruptamente con palabras garabateadas que decían: «Debemos ocultarlo, no puede caer en manos equivocadas». Convencido de que el artefacto aún podría estar oculto en alguna parte de Fort Carson, comencé una búsqueda exhaustiva. Cada rincón de la base se convirtió en un potencial escondite, cada historia antigua un posible indicio. Días se convirtieron en semanas, y cada pista parecía llevarme a un callejón sin salida. Sin embargo, no podía dejarlo estar. Algo dentro de mí me impulsaba a seguir buscando. Finalmente, mis esfuerzos dieron fruto. En una parte remota de la base, enterrado bajo capas de tierra y olvido, encontré un pequeño búnker oculto. Dentro, cubierto por una lona, estaba el artefacto, una caja metálica con símbolos desconocidos grabados en su superficie. Al tocarla sentí una oleada de energía, como si el objeto estuviera vivo. Sabía que tenía que informar de mi hallazgo, pero algo me detuvo. ¿Era seguro revelar un secreto tan grande? Decidí sellar el búnker nuevamente, dejando el artefacto donde lo había encontrado. Algunos secretos, comprendí, están mejor guardados. El misterio del tanque en Fort Carson seguiría siendo eso, un misterio. Regresé al tanque una última vez, colocando el diario de Richardson y las fotografías dentro del compartimento secreto. Mientras cerraba la escotilla, miré hacia el cielo estrellado y me pregunté si había tomado la decisión correcta. El tiempo lo diría, pero por ahora, el misterio del tanque y su historia permanecerían ocultos, esperando ser descubiertos por otra alma curiosa en el futuro.